Hola, muy buenos días, tardes, noches, amada familia de Cristo y amigos que se conecten a este programa o vayan a escuchar después esta grabación. Te damos nuevamente la más cordial bienvenida a este espacio donde la palabra de Dios es nuestra guía, ¿verdad? Y hoy como cada día, ¿verdad? Es bueno darle gracias a Dios porque ese es el día que el Señor ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en él. Está escrito en el Salmo 118, 24. Y con esta verdad en nuestro corazón te damos la bienvenida a este programa titulado Devocional, pero también damos las gracias a los patrocinadores, aquellos que invierten en el proyecto tan maravilloso que Dios ha puesto en sus corazones. Damos gracias a Miriam Landín, al cafecito de Miriam Landín, damos gracias a Sí Se Puede Radio. Y estamos aquí gozosas, ¿verdad? Esperando que Dios se glorifique nuevamente en este día, porque sabemos que donde nos congregamos dos o tres en su nombre y estamos unidos en el Espíritu. Así que hoy prepárate porque hay un mensaje especial para tu vida. Quédate con nosotros y juntos vamos a aprender y vamos a recibir de parte de Dios en este día el título que le he dado, porque es lo que puso en mi corazón el Señor en esa hora, para darte esa palabra también de aliento, porque Dios es el Dios que da aliento, esperanza, nos levanta, nos ayuda, es ahí. Dios es el que transforma las lágrimas de tristeza en lágrimas de gozo. Solo en Él está el poder, porque Dios es poderoso para cambiar cualquier situación que parece un caos, ¿verdad? En nuestras vidas y puede convertirlo en bendición y en victoria. Así que yo lo titulé De la tristeza al gozo. Entonces, yo te quiero decir qué es la tristeza y lo que dice, por ejemplo, el diccionario, la ciencia, la psicología, dice que la tristeza es un estado de ánimo que se caracteriza por un sentimiento de dolor o desilusión que te motiva a llorar porque te sientes triste. Es una emoción que la ciencia considera básica, que surge de la experiencia que tenemos cuando tenemos pérdidas de algo o de alguien con quien hemos establecido un vínculo muy afectivo. A ver, dime, ¿quién no ha tenido pérdida? Hemos tenido pérdida de seres queridos, hemos tenido pérdidas de quizá de cosas materiales que amábamos, que decíamos esto es nuestro, es para toda la vida y tuvimos pérdida, ¿verdad? Hemos tenido pérdidas de amigos, pensamos que aquellos compañeros que nos decían que nos amaban, que nunca nos iban a dejar, que éramos parte de su vida, que éramos como su familia, hoy no están, se han ido. Entonces, eso duele. ¿Y sabes qué son las características de tener tristeza? Que nos sentimos, ¿verdad? Llamados a decir, a pedir ayuda, a buscar consuelo en los demás. Quizá por los temperamentos, no todo hagamos eso, a veces nos encerramos y nos, ¿verdad? Nos ponemos aparte, pero uh, nos hace pensar en el futuro y nos hace que actuemos con precaución ahora y sin precipitarnos como antes, puesto que nos avisa de que pueden volver a ocurrir y tener, ¿verdad? Y nosotros podemos evitar nuevamente tener esos riesgos. Entonces, pero también lo bueno de la tristeza es que nos hace valorar y disfrutar mejor la emoción de la alegría.
Entonces dice, ay, pues me siento triste, pero no quisiera sentirme así, quisiera estar alegre. Entonces valoras el estar alegre, el sentirte, sobre todo, el sentirte alegre. Y lo más maravilloso es que eso, ¿verdad? No es permanente. Se pasa cuando logramos entender por qué nos sentimos así y lo aceptamos. Decimos, es parte de la experiencia, de mi proceso en la vida y no me voy a quedar así. Entonces, ¿qué nos pasa? También porque la ciencia clasifica diferentes tipos de tristeza, pero, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora, am, tenemos, familia de Cristo, tenemos a un Dios poderoso. Tenemos, ¿verdad? Un Dios hermoso que no nos deja en el mismo lugar. Y dice su palabra, y cada momento que estamos aquí, o cada programa, o cada espacio, tenemos que decirle a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Escrito en Romanos 8:28. Porque tú no puedes estar con ese sentir de falta de apetito, de sentirte aislada, de no querer hablar, de estar sin hacer nada, como que te quedaste literalmente estancada, parada, sin querer moverte, sin querer salir y con pensamientos negativos. Así que nosotros no podemos permitir seguir así y tenemos, bueno, nuestro mejor amigo que no nos deja, que siempre nos acompaña, es Dios. Porque no todo en la vida son buenas noticias, pero eso no implica que no haya esperanza. Porque la misma palabra de Dios nos muestra ejemplos de hijos de Dios que pasaron por tristeza, pero también nos enseña cómo podemos glorificar a Dios a través aún de ese sufrimiento o de esa pérdida que nos causó tristeza. Este sentimiento puede intentar y nos quite el ánimo. A veces hay personas que se han hundido tanto en la tristeza que no le encuentran sentido a su existencia. Pero Dios quiere llenar mi mundo, porque ya, si te estoy hablando de eso, es que lo he experimentado. Nuestro mundo de colores, que nos sintamos vivos y mostrarte la virtud, ¿verdad? De eso, de apreciar tu vida, de que puedes respirar, de que te puedes levantar, de que, ¿verdad? Tienes el deseo ahora de no quedarte en el mismo lugar. Y quiero que recuerdes que tu estado actual no es para siempre, es temporal. Lo que hoy te entristece, ¿verdad? Puede ser sanado y mañana darás gracias al Señor por todo. Así que, mientras tanto, no permitas porque que el enemigo o gente, ¿verdad?, que quiere hacerte daño o que te ha hecho daño, te aleje de Dios, te aleje de tu Padre eterno, el que te ama, dice su palabra, con amor eterno y extendido sobre ti su misericordia. Entonces, aférrate a Dios. Aferrémonos a Dios y recibamos su consuelo. Y si tienes ganas de llorar, llora en su presencia y encuentra libertad para tu alma que, ¿verdad? Se encuentra dañada, se encuentra las emociones, sentimientos, voluntad y también, ¿verdad? Tu mente ha tomado, ¿verdad? Ese pensamiento negativo ha bajado a tu corazón, se han vuelto malos sentimientos, entonces el accionar no está bien, ¿verdad? De parte de aquellos que nos sentimos tristes y dejamos que todo eso nos envuelva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos a Dios, a recibir su consuelo, a llorar y descargarnos y soltar todo delante de su presencia para encontrar la libertad de nuestra alma.
porque nosotros podemos vivir, ¿verdad? Y tenemos que vivir para servir y para hablar de sus maravillas. Él es fiel, el hombre no es fiel, ¿verdad? Él es fiel y es el que nos sostiene. Dios no quiere que vivamos sumergidos en la tristeza de ninguna manera. Como una lección, ¿verdad? Yo te voy a llevar a un personaje de la Biblia que él, ¿verdad? Que él vivió de alguna manera, ¿verdad? Todo eso. Entonces, hay un personaje en la palabra de Dios que es, ¿verdad? Abraham. Dice su palabra, ¿verdad? En Génesis, que Abraham, ¿verdad? Tenía ya 75 años y Dios se le apareció. Entonces, ah, y le dijo que iba a tener un hijo. Entonces, pues él lo aceptó, pero su esposa Sara le dio risa. ¿Cómo? Porque sabemos que para tener bebés, ¿verdad? Necesitamos tener, ¿verdad? Nuestro ciclo mensual. Y sabemos que como mujeres, ¿verdad? A qué se refiere y de qué estamos hablando. Pero Sara había dejado, ¿verdad? Había dejado ya, ¿verdad? De tener ese ciclo mensual. Entonces, cuando Abraham le dice que, ¿qué? Que yo voy a tener un hijo, entonces le dio risa. Y le dio risa. Hubo una espera, te voy a decir, de 25 años para que la promesa se hiciera real. Porque dice su palabra que Abraham tenía, ¿verdad? Tenía 100 años cuando Sara dio a luz. Mira, está en Génesis 18, 10, 15. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y dice que Sara escuchaba. Abraham y Sara eran de verdad de edad avanzada y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Estamos hablando del periodo mensual. Entonces ella se rió y entre sí dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Para Dios no hay ninguna cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara, tendrás un hijo. Entonces, nos recuerdan esa historia de Abraham, el padre de la fe, y Sara, quienes habían recibido de Dios una promesa. Y quizá tú, como hijo de Dios, has recibido promesas y no se han cumplido. ¿Verdad? Y esto te causa hasta cierto punto, ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo voy a estar esperando? Porque yo misma llegó un tiempo, ¿verdad? De decirlo así, y sigo esperando promesas. Te voy a decir algo, hay una promesa que estoy esperando desde hace casi 23 años, pero yo sé que Dios la hizo y que fue Dios, ¿verdad? El que habló. Y yo estoy esperando el cumplimiento de esa promesa, así como Abraham y Sara, dice, porque habían transcurrido el tiempo, transcurrieron los años, las décadas, y aquel anhelado hijo prometido por Dios no había llegado. Entonces, entonces entonces los había visitado. Entonces, Dios les había dicho, pero en lo natural, en la ciencia médica, eso era imposible, ya que él tenía 75 años y, ¿verdad? Sara también ya era de edad avanzada. Entonces, además, ¿verdad? Nunca tuvo hijos. Entonces, Sara se le consideraba una mujer estéril. Aunque Sara inicialmente negó haberse reído de Dios, le confirmó que sí lo había hecho. O sea, ella creía imposible esa promesa que se cumpliera.
Y para muchas personas de aquellos tiempos, ¿verdad? A como se vivía en el Antiguo Testamento, eso, no tener hijos, sabe que era muy difícil vivirlo, porque era sinónimo de juicio o de maldición. Lo más seguro es que cuando Sara estaba sola pensaba en eso, ay Dios mío, y decía, ¿será cierto? Porque he vivido mal toda mi vida, sintiéndome en maldición, sintiendo que la gente me juzga. Y claro, venía la tristeza a su vida. Y quizá muchas veces, y más como mujeres que somos sentimientos y emociones, ella derramó sus lágrimas. Lágrimas brotaban de sus ojos. Pero cuando llegó el tiempo de Dios, y el Señor iba a cambiar todas esas circunstancias. Y créame que hubo equivocación, porque ahí se acostumbraba, ¿verdad? Que tenían siervas. Y Sara le entregó a Agar para que Abraham tuviera descendencia y nació Ismael. Pero también fue cuando tú tomas decisiones que no son de Dios y se tomaron decisiones que no Dios, tanto el tener a Agar y este hijo no fue de tanta bendición porque no era plan de Dios de que ese hijo viniera, pero aún con todo eso, Dios, ¿verdad?, los preservó de morir. Entonces, ¿qué pasó todo esto? Sara iba a vivir en su vejez algo que nunca había experimentado porque ella no había tenido la bendición de ser madre. Y eso sabemos que lo tenemos nosotros, ¿verdad? Y es hermoso traer ese bebé 9 meses en nuestro vientre. Entonces, Dios tiene el poder entonces para transformar la tristeza en gozo. Claro que sí. Él puede transformar el caos en bendición y el fracaso, lo que parece fracaso de toda tu vida, en victoria. Entonces, en Génesis 21, del 5 al 8, Abraham tiene 100 años de edad cuando nace su hijo Isaac. Y Sara dijo, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Pero aquella risa no era como la primera, que fue de incredulidad, porque Sara al principio, cuando Dios dice eso, no le creyó, se le hacía imposible. Pero ¿sabes qué significa Isaac? Significa risa. Y él bautizó con ese gozo que sentía en la llegada de su hijo, que se hizo una realidad. Le puso risa. Y te digo que así se llama mi hijo mayor. Se llama Isaac Isaí. Y realmente cuando yo estaba viendo los significados de los nombres, que me gustaron los dos, pero aparte, yo quería otro nombre, combinar Isaac con otro nombre, Isaí con otro nombre. Y me acuerdo que ya después, cuando fuimos a la iglesia, que yo ya pude, ¿verdad? Levantarme, ir, viene el pastor, se alegra de ver a nuestros hijos y me dice que queremos presentarlo hoy, queremos dedicarlo a Dios. Muy bien, pero nosotros no íbamos preparados para eso. Entonces le pregunta a mi esposo, nos llama al frente y le dice, ¿cómo se va a llamar? Y mi esposo dijo los dos nombres, Isaac, Isaí. Y como tuvo la bendición de Isaac, Isaí, yo ya no quise cambiarle ni buscarle otro nombre, pero mi hijo es Isaac, Isaí. Pero algo tiene mi hijo, cuando él se ríe, contagia con su risa. Y yo me recuerdo, Señor, no fue equivocación, ¿verdad? Él cuando está alegre, cuando se ríe, contagia con su risa. Entonces, el nombre Isaac se lo puso porque ahora sí estaba alegre. Ahora, ¿verdad? Era de alegría y de gozo porque ella estaba cargando en sus brazos la promesa, el milagro de Dios, porque era un milagro. Entonces, ella misma vuelve a hablar diciendo, ¿quién iba a decir que yo habría de amamantar un hijo de Abraham? Porque el Señor restauró su cuerpo de una manera que ella misma pudo tener, ¿verdad? Leche materna para su bebé. Pero así es, le he dado un hijo a Abraham en nuestra vejez. Así que
para ellos, imagínate, el gozo, fueron días de alegría, de gozo, de bendición y también de asombro, porque mucha gente que los conocía o quizá que tardaron tiempo en no verlos, saber que tenían la bendición, ¿verdad? Saber que Dios había cumplido la promesa o simplemente saber que era de Sara, que se consideraba estéril. Entonces había juicio contra esas mujeres y había maldición. Declaraban que esas mujeres no podían tener bebés porque eran de maldición. Así que Dios cumple su palabra. Dios es fiel a sus promesas y tiene todo el poder para transformar toda gran dificultad en victoria. Dios tiene poder para transformar las lágrimas, porque yo sé que tú y yo hemos derramado muchas lágrimas, pero Él solo puede transformar tu tristeza en alegría, tu tristeza en gozo. Él quita de nuestras bocas las palabras de fracaso por falta de fe. Mira, Sara, al principio se rió por incredulidad, pero después, ¿verdad? Se estaba riendo por el gozo que le había causado el cumplimiento de promesa, ¿verdad? Porque el milagro fue más grande cuando ella ya no podía tener bebé. Entonces, y es más grande lo que tenemos que expresar como testimonio, porque ahora las palabras de Sara eran palabras que expresaban la grandeza y el poder de Dios, la fidelidad de Dios a ver el milagro en su vida. Y así nosotros. Por eso no callamos, por eso expresamos, por eso estamos agradecidos. Por eso yo, ¿verdad? Después de 37 años de conocerlo, ¿verdad? Sigo aquí, puesta adelante, más firme cada día, más con el deseo y el anhelo de servir, más deseosa de hacer su voluntad. Así que puede ser lo mismo para ti. Si estás en tristeza, si estás en dolor, si quieres, si te sientes ansioso, si te sientes, ¿verdad?, en depresión, porque eso es el aislamiento. No quieres hablar con nadie, no quieres oír a nadie, no quieres ir a ningún lado. Dios, ¿verdad?, puede sacarte de esa situación. No hay nada difícil para nuestro Dios. Todo es posible para Él. A veces por eso esperar el tiempo, y yo tengo 20, casi 23 años esperando una promesa grande y sé que la va a cumplir. Tengo la convicción en mi corazón de que Dios de los cielos es el que no miente, es el que cumple, pero todo es a su tiempo. Dice Eclesiastés 3:1, que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y todo tiene su hora en el cielo y en la tierra. Y yo sigo esperando esa promesa. Así que para Dios no hay nada difícil, pero debemos tener siempre presente que es mucho mejor la bendición que Dios trae cuando se cumple la promesa que la que nosotros mismos queremos fabricar. Sara la quiso fabricar, dándole a su sierva para que tuviera un bebé y no fue, ¿verdad? El plan de Dios y no fue de bendición para su vida. Así que nosotros nos toca creer en Dios, seguir el camino de Dios y Él nos va a bendecir. El Dios es el que va a transformar y sigue transformando y ha transformado, ¿verdad?, la tristeza en alegría. Por eso hoy te digo, yo puedo testificarte que esto es una realidad. Yo puedo decirte que Dios es real y cumplidor de promesas y que me ha sacado muchas veces, no solo una, de la tristeza al gozo, a la alegría. Y yo quiero invitarte para que creas en ese Dios. Y yo quiero invitarte para que abras tu corazón a ese Dios. Si nunca has aceptado, nunca lo has recibido, nunca has abierto tu ser, nunca le has dicho, Señor, toma mi vida, ya no quiero seguir en la misma situación, hoy te invito a hacerlo. Y quiero que repitas conmigo rápidamente. Esto tiene que ser oído en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que dile, Señor Jesús, yo creo que viniste a este mundo a dar tu vida por amor a mí
y para pagar por todos mis pecados. Yo me arrepiento de cada uno de ellos, de cada desobediencia, de cada rebelión contra ti y tu palabra. Yo renuncio a todo pacto que hice con el mundo, con las tinieblas y con la carne. Y yo hago un pacto de bendición. Yo quiero estar conectado contigo eternamente. Y yo quiero que me cierres puertas a donde me pueden conducir al fracaso. Me abres puertas para aprender de ti, para caminar contigo, para seguir adelante, para cumplir mi propósito. Y hoy declaro que hoy es el día de mi milagro y me pongo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Asimismo, si tú te encuentras, ¿verdad?, en tristeza, en dolor, yo quiero orar por ti. Dios es el Dios de esperanza. Yo he pasado por situaciones y Él nunca me ha dejado, nunca ha llegado tarde. Así que en esta hora, Padre Celestial, tú sabes quiénes van a escuchar este mensaje. Padre, tú conoces su corazón, tú conoces todo el ser. Tú eres el creador, Padre, de todo ser humano. Y Señor, tú eres el que, Señor, también ha tomado a aquellos que han abierto su corazón. Padre bendito Dios, Señor, como hijos tuyos. Y el mayor deseo de tu corazón, Padre bendito Dios, es bendecirlos. Y Padre, que sean felices también en esta tierra, porque no solo hemos venido a sufrir. Así que, Padre, yo te pido, Padre, que toques todo su ser, que traigas esperanza, que traigas aliento, que traigas, Señor del cielo, Padre, alegría, que cambies ese manto de tristeza, Señor, en alegría en esta hora, Padre, y que ellos se levanten y que ellos se sacudan y que, Señor del cielo, se tomen de tu mano, Señor, y que se pongan delante de ti, Padre bendito Dios, y entreguen todo se vacíen delante de ti para que tú lo llenes, Señor, de ese gozo, Padre bendito Dios, de tu Espíritu Santo, Padre, y ellos se levanten y sigan con ánimo, Padre, para caminar, Señor del cielo, Padre, Señor, derecho, sin desviarse a izquierda ni a derecha, y que ellos también, Padre, tengan esperanza y puedan llevar mucha esperanza, porque dice tu palabra que de la misma manera que nos consuelas, nosotros podemos consolar a otros. Así que, Padre, los pongo en tus manos. Gracias. Gracias por aquellos que, Padre, van a abrir su corazón. Padre, los ponemos en tus manos. Nuestro mayor deseo, Padre, es que haya salvación, que haya restauración, que haya, Señor, alegría, ánimo, gozo, Padre, porque tú puedes hacerlo. Todo lo ponemos en tus manos en esta preciosa hora. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Así que esperamos de todo corazón ser de bendición para tu vida, de que ese mensaje, y yo creo que la palabra de Dios no regresa vacía, así que creo que va a cumplir el propósito el día de hoy. Así que gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias a Dios por tu vida y estamos aquí, ¿verdad? Diciéndote que pases un feliz y bendecido fin de semana, que te esperamos el próximo viernes al cafecito con Miriam Landín o el sábado en la mañana a las 9 de la mañana, otro devocional, otra palabra de Dios. Así que gracias, te bendecimos, te deseamos lo mejor en el nombre poderoso de Jesús. Feliz y bendecido día. Hasta la próxima.